Buenos días y buenas tardes. Soy Juan Carlos Ugarte Lazo La Vega, docente de la Universidad Privada Boliviana. Esta es nuestra materia de Geometría Descriptiva 1. Hoy vamos a hacer la proyección en el sistema diédrico, ya, en el plano, y vamos a hacer una perspectiva isométrica, mostrando descriptivamente a la elipse como producto de la sección de un plano inclinado alfa, que da lugar precisamente a esta figura geométrica que es la sección cónica elipse. Bueno, para ello vamos a trazar una circunferencia, ¿ya?, de 3 centímetros de radio, que va a ser la base del cono, y el cono con una altura de 7 centímetros. ¿Ya? Vamos a comenzar trazando una recta horizontal y una recta vertical que van a determinar los cuadrantes de nuestra circunferencia. Que esta circunferencia será la base de nuestro cono. Comenzamos entonces trazando la circunferencia. Seis centímetros tenemos de diámetro. Trazamos la recta vertical, igual 6 centímetros de diámetro y 3 centímetros de radio. Una vez hecho estos cuadrantes, vamos a trazar la circunferencia base de nuestro cono. Tomamos el compás, hacemos centro, ubicamos el centro y trazamos nuestra circunferencia. Ahora sí. Habíamos dicho que nuestra circunferencia va a ser de 3 centímetros de radio y 6 centímetros de diámetro. Entonces, esta es la base de nuestro cono. Lo que vamos a hacer seguidamente es trazar los ejes de proyección X y Y. No vamos a considerar ni cota ni vuelo en este caso. Directamente vamos a trazar el cono sin altura y sin alejamiento respecto a las líneas de tierra, que son, como habíamos dicho, los ejes X y Y. ¿Vale? Entonces, trazando ambos ejes, X y Y, tenemos acá nuestro eje X y acá tenemos nuestro eje Y. Continuamos y vamos a proyectar en los planos verticales la altura del cono con sus generatrices. Entonces vamos a continuar con la proyección de la altura. Habíamos dicho que tenemos 7 centímetros de altura de nuestro cono. ¿Ya? Tenemos los 7 centímetros y trazamos la proyección de su altura. Trazamos la otra proyección. Como se trata de un cono y no tenemos mayor variación en los otros lados de nuestro sistema diédrico, entonces solamente vamos a proyectar dos caras, o sea, en dos planos verticales, ¿vale? Entonces tenemos ya las alturas del cono y vamos a proceder a dibujar y a trazar el cono en su proyección lateral, es decir, en los planos verticales. ¿Ya? Tomamos entonces la base, como ya tenemos determinada la altura, hacemos lo propio acá y trazamos también a partir de aquí la otra proyección de nuestro cono. ¿Ya? Vamos a verificar con la proyección de los puntos tangenciales de nuestro cono, que conectan con la generatriz. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a denominar a este punto, al punto central, lo vamos a denominar O, ¿ya? Que es el centro y de donde parte la altura.
Bueno, ahora vamos a plantear un plano inclinado que ha de cortar, seccionar al cono con un ángulo de 30 grados, ¿ya? Y con un alejamiento, aquí sí vamos a plantear un alejamiento de 2 centímetros, ¿ya? Entonces a partir de acá vamos a plantear el alejamiento de 2 centímetros y lo vamos a trazar su proyección, ¿ya? Entonces como ya tenemos acá definida la ubicación de arranque de nuestro plano inclinado, vamos a proceder a trazar el mismo, ¿ya? Entonces tenemos, habíamos dicho, 30 grados de inclinación. A este plano inclinado lo vamos a llamar el plano alfa y lo vamos a dibujar con otro color, ¿ya? Este sería el plano seccionador alfa. Vamos a hacer quizás con un trazo un poco más denso, ¿ya? Entonces tenemos aquí el plano alfa que está cortando al cono, generando la sección que estamos estudiando ahora, que es la elipse, ¿ya? Continuamos con el trazo de nuestro plano alfa, ¿vale? Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos acá 30 grados de inclinación. 30 grados. Entonces, este es nuestro plano alfa. Vamos a llamarlo acá alfa. ¿Ya? Vamos a prolongar la proyección para saber la altura máxima que está incidiendo en el eje X. Entonces, con esto, prolongamos simplemente la proyección de X para poder tener la altura de nuestro plano alfa, a fin de no estar haciendo la conversión luego en el isométrico. ¿Ya? Entonces, pasamos a trazar esta proyección para poder tener la altura del plano alfa. ¿Ya? Entonces, de esta forma tenemos nosotros la altura del plano, ¿ya? Y vamos a ubicar en este sector dos puntos principales que son los que pasan precisamente por la sección del eje del cono, ¿ya? Y como estamos utilizando el color azul para el plano alfa, entonces vamos a ubicarlos de la misma forma con el mismo color, ¿ya? Tenemos el punto A, que sería este, ¿ya? El punto A, pongámoslo un poco más arriba. El punto A y el punto B, ¿ya? Estos puntos van a dar lugar al eje mayor de la elipse. Por tanto, vamos a proceder a proyectarlos en la base del cono, ¿ya? Proyectamos entonces los puntos A y B. De tal suerte que tenemos ya nuestro eje mayor de la elipse. Es decir, que por este lugar ha de cortar y ha de ser el eje central y el eje mayor de nuestra elipse, ¿ya? Vamos a trazarlo. Y este sería nuestro eje, ¿ya? Donde tenemos ya la proyección, precisamente, de los puntos A, que sería en este caso A', ¿no es cierto? Y el punto B, B', ¿ya? Que es la proyección de B. Entonces aquí tenemos ya el eje mayor de la elipse. Ahora tenemos que determinar el eje menor, ¿ya? Para determinar el eje menor, entonces, tenemos que trasladar esta altura, de donde arranca el corte, la sección del plano, a la otra proyección en el plano sobre el eje X, ¿ya? Y llevar esa proyección precisamente a la base del cono. Bueno, vamos a proceder a hacerlo. Entonces, como habíamos dicho, llevamos esta altura del punto A, ¿ya? Llevamos la altura del punto A. Y la tenemos que trasladar a este triángulo en plano, ese lo se ve en triángulo, pero es la proyección del cono, ¿ya? Para poder determinar su altura. Ahora, hay muchas maneras de poder hacerlo. Como estamos aquí en el eje, entonces lo que podemos hacer directamente es tomar la misma altura con el compás y trasladarla acá, ¿ya? O directamente trazar la misma recta midiendo. Pero para mayor precisión vamos a utilizar el compás, ¿ya? Entonces, tomamos esta misma altura, que es la que tenemos acá, que es la del punto A, ¿ya? Hacemos radio acá, brazo aquí, que es lo mismo, ¿no es cierto? Tomamos este punto, ¿ya? Y trazamos el arco,
En este arco, nosotros ya tenemos la altura del punto A. Y la vamos a trazar. Bueno, estamos acá y trazamos el sitio donde nos está cortando precisamente el punto A, el plano inclinado alfa, y vamos a trazar posteriormente ya las directrices que nos van a determinar el eje menor de nuestra elipse. ¿Ya? Entonces trazamos la recta. Y tenemos ya trazada parte de lo que va a ser nuestro eje menor. ¿Ya? Vamos a llamar a estos puntos de acá C y D. El punto C haremos con el mismo color. El punto C y el punto D. Por tanto, entonces tendríamos que hallar la ubicación exacta de C y D en el centro. Tenemos que hallar el centro del eje mayor. Para ello es mucho más sencillo todavía, porque podemos hacerlo con el compás. ¿Ya? Y tenemos que hallar esta parte central. Entonces picamos en un extremo, como ya tenemos acá esta altura. Vamos a trazar un pequeño arco para determinar su centro. Hacemos lo mismo acá. Y trazamos el arco. Entonces el centro lo tenemos precisamente en este punto. ¿Ya? Vamos a trazar su proyección. Y de esa forma habremos hallado ya nuestros puntos C' y D'. C' y D'. ¿Vale? Como ya tenemos los puntos, entonces ya podemos proyectar nuestra elipse. Aquí tenemos, quisiera completar un poquito esto para determinar precisamente el punto. Bueno, tenemos ya ubicado esto y vamos a proceder a trazar nuestra elipse. Esta es una manera descriptiva de trazar la elipse. Como les había dicho en una clase posterior, vamos a ver la forma analítica, donde vamos a determinar los focos de la elipse y las distancias que no varían a cada punto del foco y van determinando punto por punto el trazado de la elipse. ¿Ya? Pero ahora estamos haciendo de una manera descriptiva. Entonces comenzamos con el punto A, al punto C, al punto B, nuestro punto D, y por último cerramos con el punto A. Entonces esta es la elipse resultante de esta sección. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer ahora en la perspectiva isométrica. Vamos a darle color y vamos a ubicar nuestra elipse con color. ¿Ya? Esa es entonces nuestra elipse en el plano. Si nosotros hiciéramos el corte horizontal, tendríamos, habíamos dicho, un círculo. En este caso tenemos una elipse. ¿Ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser trasladar los ejes X y Y a nuestro sistema de proyección perspectiva isométrica. ¿Ya? Bueno, vamos entonces allá y trazamos nuestra perspectiva. Trazamos el eje vertical y hacemos los dos ejes isométricos.
¿Ya? Voy a trasladar la circunferencia del círculo base del cono. Para ello voy a emplear de la misma forma la conversión al isométrico de cada uno de los puntos del círculo. Habíamos dicho que tenemos 6 centímetros, ¿verdad? 6 centímetros tenemos de diámetro. Entonces llevamos los 6 centímetros, los transportamos. ¿Ya? Y vamos a trazar ahora los radios. Tenemos 3 centímetros de radio. Y como yo tengo una cercha digital, entonces me va a ser mucho más fácil convertir al isométrico la circunferencia, ¿no? Ya habíamos visto en clases anteriores, en caso de no tener este recurso tecnológico, no tener una cercha, entonces con diagonales poder hallar los puntos intermedios para poder ir cerrando. Entonces vamos a trazar la base de nuestro cono, que es la circunferencia, en base a estos puntos, ¿ya? Ya. Entonces ahora lo que nos queda es trazar la altura de nuestro cono, que es de 7 centímetros, ¿verdad? Bueno, ubicamos bien en el punto central, que ya saben, se llama el punto O, y procedemos a trazar la altura. Tenemos 7 centímetros de altura, ¿ya? Y vamos a trazar las generatrices, es decir, la traza de la generatriz del cono en este sector, ¿ya? Y al otro lado también vamos a hacer lo propio. Con esto tenemos ya hecha la perspectiva isométrica de nuestro cono de 7 centímetros de altura, 3 centímetros de radio, 6 centímetros de diámetro. Bueno, pues entonces ahora tenemos aquí nuestros ejes, ¿no es cierto? Aquí tenemos el eje y aquí tenemos nuestro eje X, convertidos a la perspectiva isométrica. Entonces, como podemos ver acá, tenemos el plano alfa. Entonces, la traza del plano alfa la vamos a reproducir acá en este plano vertical. Para mayor referencia, vamos a ponerle nombre plano vertical 1 y este va a ser el plano vertical 2. ¿Ya? Entonces, tenemos sobre el eje X, sobre este eje X, este va a ser nuestro plano vertical 2. Plano vertical 2 y sobre el eje Y tenemos el plano vertical 1. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a llevar la proyección de esta recta, que es la distancia de 2 centímetros de arranque de nuestro plano alfa. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a medir esta distancia y la vamos a trazar. Tenemos 2 centímetros a partir de acá, de la generatriz, de este punto tangencial de la circunferencia que da origen a esta generatriz. Entonces, trazamos esos 2 centímetros para poder arrancar con nuestro plano alfa. Bueno, si estamos hablando de 30 grados, en la proyección isométrica serían 20 grados, ¿verdad? Porque hablando de 90 grados, aquí tenemos 60 grados, ya 20 grados es la tercera parte de 60. ¿Por qué? Porque 30 es la tercera parte de 90 grados. Pero para evitarnos estos conflictos, lo que vamos a hacer va a ser llevar esta altura que parte de LT, que es el eje X, y la vamos a trasladar acá, y vamos a trazar con esa altura nuestro plano alfa. ¿Ok? Bueno, entonces medimos acá esa altura, y medimos hasta este sitio. No medimos hasta A, podemos cometer ese error. El punto A es directamente el punto de corte que lo vamos a determinar posteriormente. Lo que queremos ahora es ver el ángulo correspondiente con esta altura de la alzada, desde 0 hasta esta altura. Entonces me llevo esa altura hasta la base, hasta LT, y trazo en un arquito referencial que me ha de permitir ya poder trazar el plano alfa. Como ya tengo esta altura, ¿ya? Esta altura la vamos a llamar la altura del plano, ¿ya? Entonces, altura de alfa.
¿ya? Altura de alfa. Aquí vamos a determinarlo con el mismo nombre, altura de alfa, ¿ya? Bueno, pues entonces ahora trazamos el plano alfa. Vamos a mantener el mismo color, referenciar, y llevamos la traza de alfa, que lo vamos a hacer recto. Esta sería la traza del plano alfa. Entonces, para poder ubicar ya los puntos estos, lo que nosotros vamos a hacer va a ser proyectar el cono en el plano vertical 1 directamente acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la altura, que son 7 centímetros, proyectarla y traerla a partir de este punto. ¿Ya? Entonces tenemos los 7 centímetros, que es nuestra altura del cono, ¿ya? Y los vamos a proyectar para tener la imagen del cono proyectada ahí, ¿ya? Ok. Entonces de los 7 centímetros llevamos su altura, ¿ya? Y trazamos la proyección de nuestro cono. Hasta la altura y hasta la base. Entonces tenemos trazadas las proyecciones de las generatrices de nuestro cono. Lo mismo vamos a hacer en este lugar. Vamos a trazar también la altura de 7 centímetros del cono. Es decir, la vamos a proyectar. Tenemos 0 acá y proyectamos los 7 centímetros. ¿Ya? Entonces, continuamos con el cono. Y a partir de los 7 centímetros, nos vamos hasta su base. Entonces tenemos ya la proyección del cono en el isométrico, que no es otra cosa que la misma proyección acá en los planos diédricos. ¿Ya? Entonces los puntos que habíamos visto A y B se los puede identificar fácilmente acá. ¿Ya? Los voy a escribir. Tenemos el punto A, entonces el punto A sería este. Tenemos nuestro punto A. Y nuestro punto B. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es exactamente el mismo procedimiento, pero directamente llevando paralelas y perpendiculares, proyectando precisamente estas alturas. Luego vamos a hallar la altura de C y D, ¿ya? Que no es tampoco mayor problema. Vamos a proyectar entonces, primero que nada, A y B para poder hallar la longitud del eje mayor de la elipse. ¿Ya? Entonces hacemos que llevamos los puntos B y A. ¿Ya? A partir de aquí, trazamos su proyección en la circunferencia base. De tal suerte que ahora tenemos ya definido este eje mayor del cono. ¿Ya? Acá está, el eje mayor. Entonces lo transcribimos con su color respectivo. Estamos utilizando el azul para la sección cónica. ¿Ya? Y la voy a dibujar acá. Acá está. Entonces este es el eje mayor de la elipse. ¿Vale? Donde teníamos, ¿se acuerdan? A', A' y B'. ¿Ya? Tenemos ahora que hallar el eje menor, ¿ya? Que es esta distancia. Entonces nosotros tenemos que hallar esta altura, que la vamos a tener directamente del punto A. Entonces no es mayor inconveniente, podemos continuar con la proyección o podemos también utilizar el compás para directamente ver el punto. Pero lo que vamos a hacer ahora, para practicar un poco, vamos a utilizar la escuadra para este tipo de proyección y trazado. ¿Ya? Tenemos entonces aquí 0, vamos a llevar hasta el eje del siguiente plano y hacemos lo mismo acá y proyectamos precisamente esa altura aquí. Entonces ya tenemos esta misma altura que estamos viendo, la tenemos acá y vamos a tener los puntos C y D. ¿Ya?
proyectando ahora, llevando para hallar el eje menor de la elipse, ¿ya? Entonces vamos a trazar las alturas, es decir, las verticales, ¿ya? De nuestro eje menor, es decir, de los puntos C y D. Bueno, entonces trazamos los puntos hasta LT, es decir, el eje X. LT siempre es X y Y, ¿no es cierto? Ya, una vez que tenemos ubicados los puntos, los proyectamos y hacemos lo propio acá, cada uno de los puntos. Entonces, de esta forma, nosotros ya tenemos los dos ejes, este y este, ¿ya? De nuestra elipse. Pero hay una cosa, tenemos que hallar el centro, ¿ya? Que hay entre A' y B'. No olvidemos que O es, si bien es el centro del cono, no es el centro del eje, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Salvo mucha casualidad, cosa que no va a ocurrir. Entonces, este punto central, que le vamos a poner de nombre P, ¿ya? Lo tenemos que hallar acá. Aquí ya lo tenemos, ya lo habíamos encontrado, y este es nuestro punto P, ¿ya? Entonces, este punto P tenemos que hallarlo, y es el centro que habíamos dicho, ¿ya? Para ello, lo único que tenemos que hacer tal vez es ya utilizar el compás y llevar desde la proyección diédrica, ¿ya? La misma distancia. Entonces tengo acá mi punto B' y hasta el punto P tenemos esta distancia que la marco. Entonces me llevo el compás, marco acá y trazo justo acá el punto P, ¿ya? Entonces este va a ser nuestro puntito P' en este caso. P', ¿por qué? Porque es la proyección, ¿verdad? Ya. Entonces como tenemos acá este punto, ya voy a poder con esto trazar y hallar el eje menor. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo los puntos para poder trazar la elipse en planta y poder proyectarla luego con la altura respectiva al cono, ¿ya? Entonces voy a proceder a hallar estos puntos, ¿no es cierto? Aquí tenemos este punto, este y este. Entonces tenemos, habíamos dicho, C y D', ¿no es cierto? Tengo aquí C' y D'. ¿Ok? Ya. Entonces lo único que tengo que hacer ahora, como ya tengo hallados los dos, el eje mayor y el eje menor, es trazar directamente la proyección en planta y en isométrico de nuestra elipse. Y ahí tenemos la proyección de nuestra elipse. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Llevar las alturas y proyectar la traza de mi plano alfa, ya la traza de mi plano alfa, proyectarla hacia este sector también para poder llevar ya las paralelas y ubicar la ubicación exacta de la elipse en la sección cónica, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que habíamos dicho. Llevamos el punto alfa, el punto de arranque, perdón, del plano alfa, ¿ya? Lo vamos a llevar hasta este sector, ¿ya? Vamos a trazar la paralela del plano. Ubicamos nuestra escuadrita para trazar la paralela. Vamos a tratar de ser lo más precisos posible, ¿ya? Y llevamos la otra traza del plano alfa, ¿ya? Entonces a partir de acá completo mi plano alfa, ¿ya? Entonces ya tengo el plano alfa dibujado, ¿ya? Vamos a borrar estos extremos para no tener confusiones. Y lo que tengo que hacer es ubicar ya la elipse en este sector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proyectar esta recta AB con esta inclinación en la traza del plano alfa. Para ello voy a proyectar también el eje mayor en el plano alfa, ¿ya? ¿Ok? Entonces tenemos acá este punto que lo voy a prolongar hasta el arranque del plano. ¿Ya? Entonces tenemos este punto, que ya lo tenemos ubicado acá, y este otro que está aquí. ¿Ya? No olvidemos que aquí hay una inclinación, ¿ya? Que equivale a los 30 grados que tenemos, ¿ya? Y aquí tenemos el centro. Entonces vamos a llevar nuestro punto, como se proyecta hasta acá,
vamos a llevar la paralela, ¿ya?, de la traza de alfa. ¿Ya? O podemos hacerlo si no directamente con la recta correspondiente. Entonces, de este punto, que es su proyección, fíjense, de aquí proyectamos a esta altura y de aquí nos vamos hasta el arranque de alfa. ¿Ya? Entonces, en esta recta tiene que estar nuestro eje mayor. ¿Ya? Entonces, vamos a proyectar las alturas. ¿Ya? A partir de este punto, proyectamos la altura. Esta es la altura que vamos a hacer que corte con este punto. ¿Ya? Este punto, no se olviden, chicos, que es la proyección de A. Y luego llevamos la otra altura del eje, que es la proyección de B. ¿Ya? Y B se va a manifestar acá. Este es B. Entonces, yo tengo ya como eje mayor, ¿ya? Como eje mayor, tengo esta recta. ¿Ya? El punto B, que aquí casualmente se cruza con C, pero no le hagamos caso. Y este es nuestro eje mayor. ¿Ya? Subimos un poquito más. Y aquí sería la proyección de nuestro eje menor. Ya, entonces llevamos las alturas del punto D y del punto C', que está acá. ¿Vale? Ok. Entonces tenemos ya este punto y este otro, ¿no es cierto? Ya, tenemos que proyectar hasta acá para poder llevar el cruce. ¿Ya? Pero aquí ya lo tenemos listo. Entonces tenemos D, que es acá, y tenemos C, que es aquí. A ver, vamos a corregir un poquito esto. D en realidad parte de acá. Este es el centro, este es nuestro eje. ¿Ya? Entonces D es esta recta, su altura, y la altura de C es esta otra. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos aquí los puntos A, B, tenemos que hallar el cruce, ¿no es cierto? ¿Dónde nos está cruzando este segmento, que es C y D? ¿Ya? Para ello hay muchas maneras de hacerlo, pero la más fácil es esta. Vamos a proyectar directamente la directriz de este punto con la altura de la proyección del cono. Y la trasladamos hacia la traza de alfa. ¿Ya? En la traza de alfa tenemos ya este punto, ¿ya? No nos complicamos más y hacemos su proyección en la totalidad del plano alfa. Entonces, como vemos que aquí se cruza el punto C con este, tenemos ya directamente bien ubicado nuestro punto C en proyección y nuestro punto D. Por tanto, el eje menor sería acá, C y D. Entonces, nuestra elipse, chicos, estaría en este sector. Vamos a dibujar con una línea más gordita, más densa, ya la elipse resultante. ¿Ya? Ya. Esta sería la sección cónica, la elipse en nuestra proyección isométrica, es decir, nuestra perspectiva isométrica. ¿Ya? Entonces vamos a darle el mismo color que le habíamos dado acá. He aquí nuestra sección cónica, la elipse. Bueno, es todo. Espero que les sirva. Estudien, revísenlo y practiquen. Hasta la próxima clase.